decreto supremo que declara el estado de decreto. Oye, ¿qué? 2 semanas de vacaciones. Sí, necesitaba esto, realmente estaba muy saturado con las tareas. Sí. Oigan chicos, miren. ¿Qué? ¿Vacaciones? ¡Días libres! ¿Qué? ¿Ya se hace para mañana? No, no estudies, mañana ni clase. Hay 2 semanas de vacaciones. ¿Pero por qué? Porque, no sé, mandaron en cuarentena por 2 semanas. Mejor para nosotros. Qué chévere. Ya, pues está claro. La COVID-19 es un virus que se originó en Wuhan, China, a finales de 2019 y se expandió rápidamente por todo el mundo. A inicios de 2020, el Centro Mundial de Salud declaró al mundo como estado de emergencia, ya que por el incremento de infectados, de contagiados de ese entonces. El Perú llegó el 6 de marzo de 2020, ya que un joven viajero que llegaba de Europa llegó al país con el virus, el cual es conocido como el paciente cero. Desde ese entonces, los reportes del Ministerio de Salud y la revista Grade muestran de que los primeros contagiados venían de los países de Europa. Desde ese momento se incrementó muy rápido los contagios en el país, hasta que en el 15 de marzo de 2020 el gobierno declaró estado de emergencia a todo el país, es decir, cuarentena obligatoria, cerraba fronteras, cerraba colegios, universidades, limitaba el acceso, limitaba la circulación de las personas afuera, ya que era lo esencial para que no se incrementaran los contagios. Una de las cosas que afectó fue el cierre de colegios y universidades, ya que muchos de los estudiantes pasaron de su presencial a manera remota, a manera virtual, y muchos de ellos no contaban con una laptop o una computadora, el cual el gobierno hizo un programa llamado Aprendo de Casa, que ayudaba a que algunos de los estudiantes que no contaban con estos aparatos no pierdan su continuidad de estudio. Con Andrade Guerrero. Y que la conectividad sea un poco mejor a pesar de que no tengan estos dispositivos. En cuanto a las cifras, los estudios muestran un impacto muy fuerte. Según la revista Grade, entre marzo y julio de 2020 llegó al pico de exceso de mortalidad, ya que hubo más de 58.000 personas muertas, que, o sea, era más de lo esperado de un año normal. También investigaciones publicadas por la revista Horizonte de la Ciencia indican que entre 2020 y 2022 hubo alrededor de 218.000 fallecidos por la pandemia, con una tasa nacional de 744 muertos por cada 100.000 habitantes. Si bien la capital fue la más golpeada, ya que concentraba el 44% de contagiados y muertes, en el interior del país también hubo muchos afectados, ya que muchos de ellos no contaban con balones de oxígeno o un centro médico, el cual afectaba a muchas de las familias de provincia. Durante la pandemia, el Perú vivió una crisis política, crisis en la que el Congreso tuvo un papel fundamental. Esto se debe a su poder de obstrucción y facilidad de vacancia por el presidente de la República. La inestabilidad fue tal que, en solo año y medio, el Congreso presentó 3 procesos de vacancia. Todos estos procesos se dieron bajo la figura de incapacidad moral. Ahora, según Jaramillo, la vacancia por incapacidad moral fue el principal detonante de muchas protestas. Ahora, la gran cantidad de procesos de vacancia no son más que resultado que, según como lo señala Barturen, el conflicto entre el gobierno y el Congreso. Este conflicto se hizo más evidente en el gobierno de Pedro Castillo, donde todas las propuestas que daba la bancada de Pedro Castillo fueron obstruidas por el Congreso, y este viéndose incapacitado de gobernar correctamente. En paralelo, la economía peruana fue duramente azotada por la crisis política y la pandemia. Según un informe del INEI, en 2019 un 72.7% de los trabajadores peruanos pertenecían al sector informal. Cabe recalcar que la informalidad es la economía que sostiene el país, lo cual se ve reflejado en cómo el PBI decayó un 29.8% entre abril y junio de 2020. El mismo estudio detectó que la pandemia no chocó igual en todas las partes del país, y es que mientras que en la Sierra Sur el empleo decayó un 24.3%, en la Costa Sur fue el 52.3%. Ahora, esta gran pérdida de empleo, según un estudio de la ONU, obligó a muchas familias a vender sus bienes, tales como carros, electrodomésticos y casas. Pero el mismo estudio detectó que el verdadero salvavidas fue la posibilidad del retiro del 100% de sus ahorros de la CTS y fondos AFP. Por último, Víctor Zamora, ex ministro de Salud, opina que las medidas que se tomaron durante la pandemia fueron buenas, pero no eran económicamente sostenibles. Es decir, que el Perú tuvo un buen combate en sus inicios contra la pandemia, pero como esta no era económicamente sostenible, muchas familias se vieron obligadas a salir a las calles, causando que el COVID se expandiera mucho más de lo previsto. Hola, soy Luz y tengo 20 años y en pandemia lo pasé en Cusco y en ese entonces tenía 15 años. Me llamo Charlize Carrión, tengo 19 años. Pasé la pandemia en Tacna cuando tenía 14 años. ¿Cuál es la experiencia más memorable de confraternidad que tuviste con tu familia durante la pandemia?
Cuando empezó la pandemia, justo en los primeros días no se podía salir, entonces mi mamá no fue a trabajar, no iba a trabajar y se quedaba con nosotros. Y lo que me gustaba era que, como yo normalmente no pasaba tiempo con ella, en esos días ella hacía desayuno, cocinaba, hacía el almuerzo y cena, y eso era muy bonito. Nos quedábamos viendo series todo el día y nos amanecíamos también viendo Netflix. Eso me encantaba, pasar tiempo con mi mamá y con mi hermano. Era la primera vez que estaba viviendo con mi papá en Tacna. Entonces, cuando él venía del trabajo, nos juntábamos todos en la sala y nos poníamos a ver series largas, con bocaditos y todo. Era nuestro máximo momento juntos, donde nos podíamos sentar realmente a compartir un tiempo. Aún así, ¿recuerdas momentos de tensión durante la pandemia con tu familia que haya generado desbalance en tu salud mental? Sí, cuando mis papás volvieron en una relación después de mucho tiempo, bueno, duró poco, pero cuando se separaron, mi papá, bueno, se fue con otra pareja y por su otra hija, entonces eso me marcó y me sentía muy mal, lloraba en las noches, no comía a veces y eso afectó bastante en mis estudios también y en mi comportamiento con mi mamá y así. Sí, por el trabajo de mi papá, que es minero, él tenía que subir a la mina, que estaba a 2 horas de la ciudad de Tacna, así que no siempre estaba en casa, se iba a su trabajo y regresaba en sus días de descanso, y yo me quedaba con mi madrastra y con mis hermanos en nuestro departamento de Tacna. Yo no era muy cercana a ellos, con mi madrastra nunca me he hablado mucho y mis hermanos eran muy pequeños y muy hiperactivos, entonces me molestaban mucho, así que prefería apartarme de ellos y pasaba los días encerrada en mi cuarto, con mi tablet haciendo clases, no compartía mucho tiempo en familia. Solo cuando mi papá llegaba era que podía salir de mi cuarto y la verdad eso me hacía sentir muy sola y toda la coyuntura me ponía muy nerviosa también. Después siempre era de mi cuarto al baño, a desayunar, a almorzar, cenar y otra vez a mi cuarto. Llegué a tener problemas de ansiedad. ¿Cómo fue tu experiencia durante las clases virtuales? ¿Crees que estas fueron efectivas para tu aprendizaje a comparación de las clases presenciales? Yo en clases presenciales era buena alumna, pero en clases virtuales no entraba mucho a las clases porque me distraía con el celular y no aprendía, porque no prestaba atención. También porque justo pues en ese momento estaba pasando por lo de mis papás, entonces no pensaba en las clases, no le ponía atención. Casi pues repruebo en ese año, pero bueno, no reprobé porque estaba prohibido reprobar. Entonces, ¿te hubieras quedado con las clases presenciales? Sí, me hubiera quedado tranquila. No, la verdad, las clases virtuales me deprimían bastante porque en el colegio en el que yo estaba, las clases eran de 8 de la mañana hasta las 2 y de ahí daban 1 hora de almuerzo y otra vez tenía que conectarme a la plataforma para seguir las clases de como de 3 hasta las 6 de la tarde. Prácticamente tenía que estar todo el día sentada y no prestaba atención tampoco porque no estaba con ganas, estaba con toda esta presión, este sentimiento y bueno, lo que hacía era dejar la clase ahí, ver mi celular o incluso traía mi desayuno, mi almuerzo al frente de mi tablet y hacía mi clase con la cámara apagada y hacía cualquier cosa menos la clase porque realmente no tenía muchas ganas de estar ahí. Como la pandemia también simbolizó un reto económico para el país, ¿crees que presentaron estos retos en tu hogar a razón del confinamiento? ¿Por qué? Bueno, en el ámbito económico de mi familia, mi papá le fue mejor porque él es en el sector salud, pero mi mamá trabaja en Caja Cusco, entonces no había muchos clientes para que saquen crédito y bajó su sueldo. Y como en ese entonces vivía solo con mi mamá, sí nos afectó un poco porque mi mamá no ganaba lo mismo que antes y bueno, mi papá apoyaba ciertas veces porque bueno, era el que tenía más. Igual no hacíamos mucho gasto porque no salíamos, en todo caso era solo la comida. Antes de la pandemia, para cubrir los gastos,
aparte del trabajo de mi papá, ya que mi papá era el principal aportante, con mi madrastra, mi papá, los dos, por temporadas vendían comida. Anunciaban a las personas del campamento, del trabajo de mi papá, que iban a vender, no sé, alguna comida, un desayuno, pan con lechón, caja china, y pues le hacían pedidos, ¿no? Y con eso pues ganaban un poco más y cubrían algunos gastos. Pero como por la pandemia no se podía hacer eso, uno, porque mi papá era el único arriba en el campamento y pues mi madrastra estaba en la ciudad, no lo podía hacer solo, y pues bueno, la coyuntura tampoco permitía que estuviéramos vendiendo comida así. Así que sí noté que mi papá se hizo más préstamos de familiares que vivían en el extranjero, en Estados Unidos. Pero por otro lado, como no salíamos en familia como solíamos hacerlo, pues tampoco había muchos gastos por ese lado, ¿no? Frente a los altos casos del COVID-19 y conociendo el lugar donde estabas, un familiar tuyo que cayó enfermo, ¿qué hicieron para prevenirlo o para luchar contra la enfermedad? Bueno, mis dos papás se enfermaron de COVID. Primero mi papá, y por eso dejó de trabajar un tiempo, y bueno, eso también afectó porque no estaba ganando. De un tiempo después mi mamá se contagió. Mi mamá también dejó de trabajar, pero mi mamá estaba encerrada en su cuarto para no afectar a mi hermano y a mí, para no contagiarnos. Y mi mamá en ese tiempo entró en depresión también, porque no podía salir y estaba desesperada porque no estaba ganando también. ¿Crees que eso fortaleció o distanció más a la familia? Creo que distanció más que todo, porque igual no la veíamos y ella no quería hablar ni acercarse a nosotros. Bueno, en realidad todos en casa caímos enfermos. Mi papá trajo el COVID a la casa y él llegó mal, y lo primero que hizo fue encerrarse en su cuarto. La única que lo iba a ver era mi madrastra. Ella le llevaba la comida y pues los medicamentos, y sí, se aseguraba que estuviera bien. Y como estaba en contacto con ella, pues ella también se contagió, y mi hermanito menor, que es muy pegado a mi madrastra, pues de ahí también lo contrajo, y ahí se lo pasó a mi hermana menor, y pues ya era prácticamente mayoría en la casa los que tenían el virus, así que yo y mi hermana mayor era cuestión de tiempo. Lo bueno es que no nos llegó muy fuerte el COVID. El que más sufrió fue mi papá, pero nada muy grave en realidad. A mí y a mis hermanos nos pasó como una gripe, y por ese lado la verdad es que solo nos cuidamos, incluso probamos algunos de esos remedios caseros. Ya cuando supimos que todos estábamos enfermos, nos volvimos a juntar y aprovechamos que mi papá estaba en casa pues para ponernos al día con series. Entonces no recuerdo tan desagradable el momento en el que nos enfermamos. De hecho, incluso me ayudó a lidiar con mi ansiedad y a perderle el temor al virus, porque le tenía mucho miedo por todo lo que había visto, pero cuando me dio como una gripe que tenía en toda mi vida, pues como que se me pasó un poco, ¿no?, ese temor, así que sí. Ok, en conclusión, hemos visto que tanto la bibliografía y las entrevistas coinciden en muchos puntos, y para darle un mejor esquema vamos a ponerlos en 3 ejes. El primero viene a ser la duración. Si bien es cierto, hemos visto que la bibliografía, tanto como Andrade y también como Guerrero, nos comentan que la virtualidad ha sido principalmente la causa de la desmotivación de los estudiantes por querer seguir aprendiendo, ya que hay problemas de atención y también problemas en la calidad de aprendizaje. Lo que se sustenta mucho con las entrevistas, ya que nos dan a entender que las tantas horas frente a la pantalla genera mucho desinterés dentro de las clases, y también malestar mental, tanto como cansancio. Aquí la idea clave es ver que ambas fuentes sí conversan entre ellas y que en efecto pueden llegar a una misma conclusión. La economía es el segundo pilar, en donde básicamente, tanto como reportes de la ONU como los de la INEI, nos dicen que ha aumentado en efecto una mayor tasa de desempleo en datos macro, y que esto ha generado endeudamiento en múltiples familias. En cierto aspecto, Zamora también dice que la cuarentena fue muy insostenible para muchas familias. Y tanto como Charlize y Luz, si bien es cierto en distintos aspectos, sobre todo en una de ellas, nos comentan que se han dado algunos ajustes de gasto de los que fue necesario préstamos. Y ambas nos dicen también que en cierta forma ha cambiado bastante sus vidas, de lo que asumen que han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Y por último pilar es sobre la salud. Lo que nosotros conocemos como las fuentes de Grade, como los que viene a ser también Horizonte de la Ciencia, en donde nos dicen y nos comentan que ha aumentado la mortalidad, también la gravedad del impacto sanitario,
Las entrevistas de Charlize y Luz nos dan un mejor panorama de que en consecuencia de los contagios a sus familiares, también se ha demostrado otras consecuencias adicionales, como es el aislamiento dentro del hogar, que en cierta forma generó también ansiedad, como también el miedo al virus, lo que genera una conversación entre ambas fuentes, ya que es como una consecuencia que se puede dar a entender mediante la experiencia del entrevistado. Entonces, el aporte de las entrevistas nos dan a poder concebir mucho mejor la crisis, tanto en lo que es en educación, en la salud y tanto dentro del otro pilar, que era sobre la economía. Así, el aporte tiene una dimensión un poco más humana, en donde se permite una mayor comprensión sobre lo complejo que fue pasar las etapas dentro de la pandemia. Oigan, ¿se acuerdan de las 2 semanas de Vizcarra? Ay, sí, No fueron semanas. fueron años. Por lo menos aprobamos historia con 20. ¿Qué? ¿Tú no?